AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 19 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Estudiantes de la UCB convocaron concentración para este miércoles en la plaza cubierta de la Casa de Estudios para recordar la protesta que los universitarios protagonizaron en 1957 contra la dictadura de Marco Pérez Jiménez. El 21 de noviembre se consagró como el Día del Estudiante Universitario por la gesta cumplida por los jóvenes, que culminó meses después con la caída del régimen dictatorial en 1958. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Representantes de 17 países de la OEA arribaron a las localidades de Maicao y Paraguachón en La Guajira para conocer la dimensión de la crisis migratoria venezolana. Una vez más, el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado a los países de la región a establecer un estatus de protección temporal que permita a otras naciones absorber el flujo migratorio procedente de Venezuela. Varios datos. Según la firma Consultores 21, más de 4 millones de venezolanos, esto es más del 10% si se confirma, han emigrado del país luego que Nicolás Maduro asumió la presidencia en el año 2013. Además, reportaron un presunto motín en la cárcel de Puente Ayala, y la ABC de Londres incluyó a María Corina Machado y Valentina Quintero en la lista de las 100 mujeres más influyentes de 2018. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a Alfredo García, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por el espacio y a todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde. Mucho interés de conocer, Alfredo, los detalles acerca de esta concentración que están convocando para el día miércoles. Te escuchamos. Sí, esta semana inicia la Semana del Estudiante Universitario, una conmemoración muy especial para nosotros los jóvenes universitarios del país, puesto que rememora las luchas históricas de nuestros hermanos estudiantes de la generación del 57. Sin embargo, es una fecha que hoy está más viva que nunca, porque el 2014 y el 2017 para nosotros sigue presente y sigue vigente. Es por eso que en conmemoración de nuestros compañeros del 2014-2017, quienes aún se encuentran tras las rejas y quienes lamentablemente no se encuentran con nosotros, estamos reivindicando este Día del Estudiante Universitario. Estamos convocando a los estudiantes universitarios de la UCB, así como también pasará en las diferentes universidades de Caracas, a una asamblea en la Plaza Cubierta a las 9 de la mañana en nuestra gloriosa llamada Universidad Central de Venezuela, donde en primer lugar nos encontraremos los universitarios, los que entendemos que la universidad no solo es el pilar fundamental para lograr la libertad de nuestro país, sino que además entendemos y vemos en ella la capacidad para concertar ideas, para concertar criterios y sobre todo para conseguir alternativas a la crisis. En ese sentido, convocamos a todo el que sienta la universidad como suya a venir a la Universidad Central de Venezuela este próximo miércoles 21 a las 9 de la mañana. En ese espacio esperamos generar una acción la cual nos permita hacer frente a lo que estamos viviendo hoy como estudiantes venezolanos. Ahora, Alfredo, preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es el papel que debe cumplir el movimiento estudiantil, los universitarios, de cara a esta crisis que afecta a nuestro país? Parece una pregunta retórica, pero no lo es. Te escuchamos. Realmente no es una pregunta retórica, porque hoy día nosotros entendemos que para que haya y exista una mejor universidad, pues definitivamente tiene que haber un modelo político de país
que permita que las universidades en definitiva sean libres y no se dediquen a asfixiarla presupuestariamente. Nosotros hoy entendemos nuestra participación en lo público y el rol del estudiante universitario en lo público, en la defensa de lo público en nuestro país es fundamental. Nosotros estamos apostando por todas las vías, en primer lugar, que pueda darse de parte de los sectores políticos que hacen frente a la dictadura que hoy vivimos, que pueda existir la capacidad necesaria de articular puntos de consenso y sobre todo unidad de criterio para hacer frente a lo que vivimos. Y en segundo lugar, pues en definitiva estamos conscientes que para tener una universidad libre necesitamos un país libre. Una universidad libre trasciende muchísimo más allá de aulas y pupitres. Si una universidad libre significa una universidad con un presupuesto adecuado, donde los servicios y las reivindicaciones estudiantiles tengan sentido y tengan funcionamiento y sean dignas, y que al mismo tiempo el profesor y el estudiante universitario no se vean obligados a irse y abandonar la universidad por la grave crisis que estamos viviendo. Ahora, Alfredo, tú mencionas la necesidad de la unión de todos los factores que quieren un cambio en nuestro país sin abandonar. Entendemos cada una de las ideologías, las maneras de pensar, pero sí, en torno a la idea de esa necesidad de un cambio político en Venezuela, eso ocurrió en la universidad, en la elección interna de la Universidad de Carabobo, lo recordaba en su cuenta en Twitter Marlon Díaz, presidente electo de la Federación de Centros Universitarios. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, y lo hemos hablado con otros dirigentes estudiantiles. ¿Por qué en la oposición es imposible llegar a esos consensos que ustedes sí pueden alcanzar en el movimiento estudiantil? Te escuchamos. Yo creo que lo fundamental es entender que la unidad no puede ser vista como una camisa de fuerza en la cual todos tenemos que ir con la misma franela, la misma ideología y el mismo pensamiento hacia el mismo lugar. Eso es un error. Por el contrario, es en la pluralidad y en la diversidad de ideologías y de criterios donde está la riqueza y la posibilidad genuina de conseguir una alternativa diferente a nuestra nación. En ese sentido, nosotros lo que hemos planteado desde varios espacios es que la unidad que requiere hoy nuestra nación es política, pero en sentido de los criterios mínimos, un sentido de acuerdos mínimos que nos permita avanzar hacia una ruta que definitivamente logre cambiar la realidad que estamos viviendo. Pues definitivamente es necesario el debate de ideas, el debate ideológico, el debate de las posturas, quienes creen en un tipo de políticas y quienes creen en otras. Pero en definitiva yo creo que al menos a la mayoría nos une la idea y nos une las ganas de tener un país diferente. Y con base en eso nosotros tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo y decir, sabemos que somos esto y nos diferenciamos en esto, pero estamos de acuerdo en estos puntos y hasta lograr esto vamos a estar juntos. Y eso es lo que nosotros hemos planteado, lo seguiremos planteando. Hoy día es un esfuerzo importante que estamos haciendo desde los sectores universitarios y bueno, es nuestro compromiso con el país también poder llevarlo y que lo que pasó en la Universidad de Carabobo pueda pasar en otros espacios. Ahora, Alfredo, tengo que preguntarte porque conversando con autoridades universitarias les preguntamos acerca de la amenaza cierta contra la autonomía de la educación superior, de las casas de estudio, tomando en cuenta los hechos ocurridos en la Universidad de Carabobo, el ingreso de grupos armados que dejó como saldo 20 heridos en el marco de un proceso de elecciones internas. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema porque, entre otras cosas, a ustedes en la Universidad Central les ha tocado sufrir también este tipo de situaciones. Te escuchamos. Sí, no solo es la violencia por parte de grupos adeptos al oficialismo, no solo ha sido la amedrentación, no solo ha sido la suspensión de elecciones de autoridades y de dirigencia estudiantil, sino que al mismo tiempo ha sido la asfixia presupuestaria durante más de 100 años, ha sido una política deliberada de convertir a las casas de estudios autónomas y nacionales que no están de acuerdo con su visión y que creen en una universidad plural, ha sido una política de Estado asfixiarlas, no entregarle los recursos a sus estudiantes, no entregarle las becas que se corresponden, debilitar todos los servicios estudiantiles y en buena medida cercenar el funcionamiento libre de la universidad, que en otra cosa no se traduce que la libertad académica se ve cercenada, puesto que en una universidad que no tiene recursos para generar investigación, para actualizar sus bibliotecas, que no tiene recursos para actualizar laboratorios, en donde hay también una intervención en el tema de poder cambiar los pensum de estudio, pues definitivamente es una universidad que está
en mayor medida intervenida y pretende ser intervenida por quienes no creen en la universidad venezolana. Nosotros creemos profundamente en la autonomía y con base en la autonomía además creemos que las universidades en mayor medida no pueden depender en lo absoluto del Estado, porque lo que hemos visto es que cuando hay estados autoritarios pasa que la universidad se convierte en un enemigo muy grande. Pues como somos un enemigo y como ellos nos han declarado la guerra, nosotros no hemos claudicado y sobre todo no vamos a claudicar. Finalmente, Alfredo, entendemos que el movimiento estudiantil va a ofrecer un mensaje ese día, el 21 de noviembre, y no sé si puedes adelantarnos algo. Nos habían dicho que, entre otras cosas, se ha discutido, sobre todo en el marco del Congreso de Juventudes, una hoja de ruta justamente para alcanzar el objetivo de, cristalizar un cambio en nuestro país. ¿Qué puedes comentarnos? Nosotros ese día invitamos a todos los estudiantes a que tengamos esta discusión y que las decisiones que vayamos a tomar las tomemos en conjunto, debatiendo con nuestras diferencias, pero sobre todo teniendo en mente que ese día es del estudiante universitario y del estudiante universitario que se rebela y no está dispuesto, por una vez más, a aceptar las imposiciones de este gobierno. En ese sentido, las decisiones que salgan de la Asamblea pues saldrán. Nosotros no descartamos la posibilidad de salir a la calle ese mismo día después de la Asamblea. No descartamos hacer algún otro tipo de pronunciamiento, otras acciones, pero en definitiva lo vamos a decidir juntos como estudiantes universitarios y sobre todas las cosas debatiendo y poniéndonos de acuerdo. Gracias, Alfredo García, por atendernos, acompañarnos, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, ofreciendo detalles acerca de esta actividad convocada para el día miércoles. Ellos recuerdan, lo comentábamos al inicio, lo ocurrido en nuestro país, esa jornada de protestas de 1957 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El 21 de noviembre se consagró a partir de esa gesta como el Día del Estudiante Universitario en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
Son las 5:18. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, reportaron presunto motín en la cárcel de Puente Ayala, en el estado de Anzoátegui. Un familiar de uno de los detenidos publica el diario El Nacional en versión electrónica, indicó que los presos reciben un plato de arroz o pasta cada 2 días. Para confirmar esta información, saludamos en la línea telefónica a Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana de Libertad. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la invitación, por la llamada. Sí, en efecto, hay un motín desde la mañana del día de hoy o una especie de protesta por parte de los reclusos, pues, por la falta de alimentación a las que están siendo sometidos dentro de la cárcel, ¿no? Esto es en lo que se llama la comunidad agroalimentaria José Antonio de Anzoátegui, que es la conocida, no la conocida como Puente Ayala tradicionalmente, sino una que está al frente, que dice la señora Iris Varela que está bajo nuevo régimen penitenciario. Ahora, ¿se conoce cuál es la situación de orden público en el interior del penal o no? Bueno, ellos están protestando por la falta de comida, lo que tú dices, lo que ellos llaman la dieta china, que es un plato, una taza de arroz chino, de arroz chino, no de arroz, una taza de arroz blanco cada 2 días, hay veces hasta cada 3 días, y eso es lo único que les dan de alimento a estas personas que están ahí, pues. Ahora, ustedes y otras organizaciones han denunciado con insistencia lo que ocurre internamente en las cárceles y sobre todo este tema de la ingesta de alimentos. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, la situación con la alimentación dentro de los recintos carcelarios es verdaderamente grave, tanto en las cárceles tradicionales que dependen del Ministerio por el Servicio Penitenciario, como en los centros de detención preventiva que funcionan en las diferentes policías del país, ¿no? Es más grave, digamos, en las comisarías policiales o en los calabozos policiales, porque allí sí no tienes un familiar que te lleve la comida tan sencillo como que no comen. Nosotros hemos reportado muertos por desnutrición, gente que ha fallecido por hambre, o sea, simplemente porque no tienen que comer, y bueno, se les ha llevado a la muerte. En las cárceles que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario, a pesar de que tienen un presupuesto asignado para esto, bueno, estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Que tampoco les están dando comida, o lo poco que les están dando es muy poco, pues. O sea, una persona que coma una taza o un poquito de arroz blanco o de pasta cada 2 o cada 3 días, indudablemente que no tiene ningún tipo de alimentación, y esto es una obligación del Estado venezolano. Sí, del Estado venezolano, como está consagrado en la Constitución, que sabemos que sencillamente no se cumple. Carlos Nieto Palma, gracias por atendernos, acompañarnos, coordinador de Una Ventana de Libertad. Con él queríamos confirmar esta información que publican algunos medios de comunicación, incluyendo El Nacional en versión electrónica, acerca de esta situación irregular que se reporta en la cárcel de Puente Ayala. Comentamos algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, embajadores de la OEA visitan frontera colombo-venezolana. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema, la preocupación creciente, permanente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Los miembros de la Organización de Estados Americanos se dirigen a las zonas fronterizas, ya están allí, para constatar la situación y encontrar posibles soluciones a la crisis migratoria. Comentábamos al inicio una medida que ha promovido el gobierno colombiano y que tiene que ver concretamente con establecer este estatus de protección temporal para hacer frente a esta situación en América Latina, el éxodo más grande que se ha conocido en la región. También destaca el Diario Nacional en versión electrónica que la gobernación del estado Zulia decretó estado de emergencia por falta de agua.
Ya no es solo la electricidad, ahora el agua, bueno, parte del colapso, esto lo decimos nosotros, de los servicios públicos en todo el país, y no precisamente por falta de dinero, un gobierno que manejó más de $1 millón de millones de dólares en los últimos 20 años. Omar Prieto, dice la nota, agregó que se estipulará un precio máximo para las cisternas para que el líquido sea distribuido en la entidad. Bueno, prácticamente es privatizar el servicio de agua potable. Metro de Caracas restituyó el servicio de la línea 1 tras fallas en un tren, para que lo tomen en cuenta quienes nos escuchan a esta hora. Además, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio solicitó alerta roja contra Nicolás Maduro ante Interpol. Llama la atención que en América Latina, yo les diría que el único país donde las investigaciones por el escándalo Odebrecht permanecen paralizadas. Es la segunda nación que más sobornos recibió, según el Departamento del Tesoro norteamericano, después de Brasil, en el marco de esta trama de corrupción, gigantesca trama de corrupción. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Bailando con Coco, tíralo. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Cátedra de Electroquímica y Materiales Benjamín Sharifker. Así decidió nombrar la Universidad Autónoma Metropolitana de México a su recién fundada Cátedra para el Estudio de la Electroquímica y sus aplicaciones a materiales, en reconocimiento a la trayectoria académica de un venezolano, el doctor Benjamín Sharifker. ¿Por qué otorgar ese honor a un venezolano? La petroquímica trata sobre la relación entre la electricidad y la química. Desde los años 80, Benjamín Sharifker ha estudiado la nucleación, un proceso mediante el cual los iones o partículas cargadas eléctricamente contenidas en una solución ceden su carga y se organizan en cristales por efecto del potencial y generan una enorme variedad de formas estables de un elemento. Ha propuesto un modelo, el modelo Sharifker-Mostany, que se ha convertido en el estándar para explicar la deposición de nanopartículas metálicas en superficies, un proceso con innumerables aplicaciones en el campo de la nanotecnología.
Por ello, Sharifker es considerado hoy un referente mundial en el campo de la electroquímica y ha sido galardonado con premios como el Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar. Bajo los principios de excelencia, honestidad y libertad académica, Benjamín Sharifker también se ha consolidado como un pilar fundamental en la gestión universitaria y académica. Fue rector de la Universidad Simón Bolívar y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela en 2 oportunidades. Es también miembro de la Academia de Ciencias Latinoamericanas, de la Academia de Ciencias del Mundo y rector de la Universidad Metropolitana en Caracas. La Universidad Autónoma Metropolitana de México tendrá el honor de llevar el nombre de tan distinguido académico venezolano, Benjamín Sharifker, en una de sus cátedras. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Son las 5:28. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la comunidad internacional se organiza, se reúne para coordinar acciones y hacer frente a la crisis en nuestro país. De hecho, destacábamos al inicio del programa que una delegación de 17 naciones de la OEA arribó a las localidades de Maicao y Paraguachón en La Guajira para conocer la dimensión de lo que está ocurriendo producto del éxodo más grande que se ha visto en la región. Para conversar acerca de este y otros temas, saludamos en línea telefónica al embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Varios temas que discutir con el embajador. Iniciaría conversación a partir de lo que está haciendo la comunidad internacional para hacer frente a este problema. Citábamos lo dicho por el presidente de Colombia, Iván Duque, el día de hoy, pidiendo que se establezca un estatus de protección temporal para hacer frente a la crisis migratoria, y las declaraciones que ofrecía El Tiempo de Bogotá sobre la posición que va a asumir su gobierno a partir de enero con relación a Venezuela. Su comentario, embajador. Bueno, primero sobre la crisis migratoria, esto es algo absolutamente insólito en nuestro continente, que hemos sido países de inmigración, pero una inmigración que venía de Europa, y internamente entre nosotros también hubo inmigración, pero a través de décadas y a través por razones como era la inmigración en Venezuela por tantos años, que una economía que crecía al 5, 6, 7% necesitaba mano de obra que venía de países vecinos, como el caso de Colombia. Esto, en cambio, es un éxodo de un ritmo impresionante. Estamos hablando de 3 millones, por lo menos lo que habla las Naciones Unidas. Hay números mayores, pero en términos de Naciones Unidas se habla de alrededor de 2,5 millones, 3 millones que salieron, pero salieron en los últimos años, vamos a decir así. Lo de la concentración fundamental ha sido entre los últimos 3 años, por el desastre socioeconómico que estamos viviendo en Venezuela, y esto evidentemente ha tenido un impacto enorme sobre nuestros vecinos, en particular Colombia, que recibió alrededor de 1 millón. Estamos hablando de un país en vía de desarrollo, un país como Colombia que apenas crece a un 3,
2,5-3% al año, lo cual es positivo comparado con Venezuela, que ha disminuido en un 18% aparentemente en los últimos 2 años. Entonces, evidentemente el impacto es brutal. Un país que tiene apenas un $3,000 de ingreso per cápita. Yo siempre comparo eso con los datos del millón de sirios y libios que llegaron a Europa el año 2017 y creó una crisis para la Unión Europea. Era 1 millón en una Unión Europea que tiene un promedio de ingreso per cápita de $40,000 al año. Entonces, evidentemente, el impacto sobre Colombia es inmenso. Además, no solamente socioeconómico, sino recordemos desde el punto de vista sanitario, la difteria, la malaria, el sarampión, y desde el punto de vista de los servicios públicos, ustedes se pueden imaginar. Entonces, evidentemente, Colombia se está moviendo, está recibiendo apoyos bilaterales relativamente importantes. O sea, Estados Unidos creo que ha dado 50 millones, Europa ha anticipado unos 30, pero evidentemente eso no es suficiente y está solicitando mucho más apoyo. Ahora la OIM, o sea, la Organización Internacional de Migraciones, y también la ACNUR, la que tiene que ver con refugiados, nombraron a Eddie Stein, ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala, para que coordine los esfuerzos internacionales. Ahora vemos que la OEA también se está moviendo con este viaje, fact-finding, como se dice en inglés, o sea, que van a ver qué es lo que realmente pasa, todos estos embajadores de la OEA, en la frontera con Venezuela. Si a esto le agregamos lo que sabemos, que no es solamente afecta a Colombia, sino afecta a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina y nuestro vecino de Brasil, en particular en la zona del Roraima, y hasta Guyana, que repito, tiene 2.500 en los últimos meses, 2.500, que para un país de 750.000 habitantes es enorme también por allá. Ahora, embajador, bueno, por cierto, la cifra que maneja Consultores 21, que es una encuestadora, habla de 4 millones de venezolanos que ya habrían salido de Venezuela desde el inicio de la administración de Nicolás Maduro en 2013, que es una cifra, una barbaridad. Decíamos que prácticamente más del 10% de la población que ha huido de Venezuela, y se espera que esto continúe si no mejoran las cosas, es decir, la crisis producto de la hiperinflación, la recesión y, bueno, todo lo que está ocurriendo en el orden social. Ahora, yo le preguntaría, embajador, porque da la impresión, y lo he comentado con otros analistas, que la comunidad internacional está trabajando en 2 escenarios fundamentalmente. Uno tiene que ver con el manejo de la crisis que está allí, que se traduce en millones de personas saliendo de Venezuela, y otro escenario que no está nada claro, que, bueno, es más proactivo para provocar una transición, un cambio en territorio nacional. Yo quisiera su comentario en torno a esto último, porque se ha generado una expectativa enorme en torno al mes de enero. Es decir, el presidente de Colombia, que es uno de los países que, bueno, ha tenido que manejar mayor cantidad de migrantes venezolanos, decía en una entrevista al Tiempo de Bogotá que en enero, cuando entre el nuevo periodo del dictador, así lo llamaba, con esa apariencia de formalidad, no vamos a hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas, sobre todo, bueno, un país que aloja terroristas en su territorio. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y qué podemos esperar a partir de esa fecha. Lo escuchamos. Bueno, ese es otro punto de interrogación muy relevante. Repito, el gobierno el gobierno en Venezuela ya es un gobierno de facto. Vamos a entendernos, si uno ve las elecciones de mayo pasado, fueron realmente una invención extraconstitucional desconocida por la comunidad democrática internacional. O sea, también sabemos que la Asamblea Nacional, que el poder legítimo que representa a todos los venezolanos, quizá el único que representa verdaderamente a todos los venezolanos en este momento, él ha declarado en diferentes oportunidades
la ilegitimidad de la presidencia de Maduro. Pero sin embargo, la fecha del 10 de enero es el final del periodo presidencial por el cual el presidente Maduro fue electo, y por eso la comunidad internacional le está dando una relevancia muy grande. Y creo que de aquí a enero, efectivamente, la comunidad internacional tendrá que tomar sus decisiones en relación de cómo enfrentar la relación con el gobierno Maduro, si es que de aquí a allá no pasa nada, en el sentido de que podría haber caminos que se están abriendo o no, eso no lo sabemos, realmente estamos en plena incertidumbre, pero ciertamente el 10 de enero los países democráticos que desconocieron las elecciones de mayo y por tanto van a desconocer también el gobierno que se mantendrá, no sabemos si de verdad o no, de facto, después del 10 de enero. Ahora, de aquí a allá sabemos que hay movimientos, ¿no? Vimos la Unión Europea, como ha planteado a través de la representante para sus asuntos a relaciones exteriores, que es la Mogherini, ha dicho que hay planteamientos de un grupo de contacto que dice que va a explorar la posibilidad de un reinicio de negociaciones entre el régimen y la oposición. Digo esto porque eso está en las palabras tanto de la Mogherini como también de otros gobiernos, como por ejemplo el español, que hablan de que revisan un poco la experiencia centroamericana. Recordemos en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, lo que fue el efecto del grupo Contadora, un grupo que, repito, contribuyó al final de las guerras civiles. Ahí estamos hablando no de un enfrentamiento triste, trágico, como que tenemos en Venezuela, en la cual indudablemente hay presos políticos, hay exiliados, hay inhabilitados y hay muertos. Pero efectivamente esos muertos todavía los contamos en centenares, lo cual es gravísimo, pero evidentemente no se puede comparar con los 250.000 muertos de la guerra civil en Guatemala y los centenares de miles que hubo en El Salvador y Nicaragua. Y aún así hubo después, a través del grupo Contadora, un final que se hizo a través de negociaciones. Recordemos, eso sí, que en esos países no solo hubo procesos pacíficos, repito, en la cual el caso de Nicaragua, por ejemplo, donde tenemos a la UNO, la Unión Nacional de Oposición, que finalmente llevó a Violeta Chamorro a la presidencia, que iba por el camino de las negociaciones, el constitucional, el político, pero había también una contra, o sea, una guerrilla y unas sanciones internacionales y unas presiones diplomáticas. Todo eso confluyó al final en una negociación. Y el proceso de Contadora, que terminó también en el proceso de Esquipulas, que fueron todo un esfuerzo de la comunidad internacional para llevar al final que esos enfrentamientos violentos que había en Centroamérica terminaran a través de una negociación. Así que no sabemos si esto se está moviendo también en el caso venezolano. Mejor dicho, se oyen informaciones y síntomas que lo hay. Ahora veremos en dónde confluye. Ahora, y la fecha del 10 de enero es clave. Embajador, decía el presidente justo de la Asamblea Nacional el fin de semana que Venezuela no tiene un presidente legítimamente electo y que, bueno, a partir de esa fecha inicia sin un presidente con esas condiciones. Yo le preguntaría frente a qué escenario estamos. No es la primera vez, usted mencionaba algunas de las iniciativas del Parlamento venezolano. De facto, Nicolás Maduro ejerce la presidencia en el país y, bueno, ¿qué puede hacer internamente la oposición y concretamente la Asamblea Nacional ante un escenario de esa naturaleza? Ya sabemos lo que piensan algunas naciones de la región, concretamente Colombia, bueno, sencillamente va a romper o va a mantener la ruptura, el distanciamiento diplomático que existe con nuestro país. Lo escuchamos.
Bueno, veremos también qué va a ser, por ejemplo, el otro vecino fundamental, que va a ser el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Entonces veremos lo que va a decir el Grupo de Lima en su conjunto. Entonces, yo creo que esto se está precisamente, están analizando las diferentes opciones que tiene la comunidad internacional respecto al 10 de enero. Porque, repito, esa es la fecha que la comunidad internacional le ha dado una mayor relevancia por el hecho que definitivamente el periodo presidencial por el cual fue electo el presidente Maduro se termina, y entonces debería haber habido una elección en 2018, por cierto no en mayo, sino históricamente debería haber sido en diciembre, y que con una elección reconocida nacional e internacionalmente. No lo han sido, por lo tanto estamos frente a una situación totalmente insólita en la cual no sabemos realmente qué va a pasar ese 10 de enero y qué va a pasar de aquí al 10 de enero. O sea, la verdad, embajador, es que quizás una de las opiniones más importantes en este caso será la del gobierno norteamericano, nuestro principal socio comercial, ¿no cree usted? Bueno, claro, cuando hablo de la comunidad internacional, evidentemente están incluidos también los Estados Unidos. Veremos qué actitud y qué conducta tomarán, y la decisión, repito, todavía tenemos un par de meses, y veremos de aquí a allá lo que va a pasar. Recuerda que en política internacional hay cosas que se dicen y hay cosas que se hacen y no se dicen. Entonces, allí estamos frente a una situación en la cual veremos las consecuencias de las acciones que se afirman y se informan, pero también habrá que ver las cosas que se pueden estar haciendo y no se informan. Embajador, no quiero perder la oportunidad de preguntarle por Guyana. Hoy ha pedido que la Corte Internacional de Justicia se declare competente para tratar el tema del Esequibo, y es un escenario del cual usted viene hablando hace bastante tiempo. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, efectivamente, Guyana sigue en el proceso de, recordemos que logró a través de un trabajo y un esfuerzo de años en que dos secretarios generales de las Naciones Unidas tomaran la decisión que más le favorece a Guyana y que Guyana quiso desde el comienzo, que era llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. El trágico, vamos a decir, desastre que ha creado este gobierno en todas las áreas de la política venezolana, pues no es solamente económico, es también en materia internacional, donde ha deconstruido lo que es la profesionalidad en las relaciones internacionales, teniendo una cancillería absolutamente impreparada, incapaz, y entonces nos ha llevado a esto. O sea que Guyana ahora está siguiendo los pasos que debe dar según sus intereses. Hoy, en estos días, presentó su caso ante la Corte Internacional de Justicia. Teóricamente Venezuela tiene hasta, no recuerdo ahora si es marzo o abril, la fecha máxima en la cual debería presentar su contracaso. Venezuela ha dicho que no acepta, del gobierno no acepta la competencia de la Corte. Veremos qué hace la Corte. La Corte podría decir que sí tiene la competencia, y ahora tendríamos todavía un problema más grande, porque la Corte sí está capacitada para declarar su propia competencia. Veremos qué va a pasar al respecto, pero ciertamente estamos pagando el costo de la incapacidad, de la falta de responsabilidad en un tema tan relevante para Venezuela, porque recordemos no solamente el territorio, sino la plataforma continental sobre el Atlántico, que es rica en petróleo. Sabemos de los últimos descubrimientos de la Exxon y de otras compañías, y mucho de ese petróleo, repito, debería repartirse
entre la plataforma de realmente de Guyana y la plataforma de Venezuela, con la zona de reclamación en el medio. Por lo tanto, debería ser algo fundamental y sustancial para el futuro de las generaciones de Venezuela que nos preocupáramos de ese hecho. Desgraciadamente, veo muy poco interés por parte del gobierno y peor todavía, veo muy poca capacidad para enfrentar el tema. No, y a consecuencia, embajador, usted me corregirá si me equivoco, de la decisión política del expresidente Chávez de entregar prácticamente el Esequibo con la aquiescencia de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, efectivamente, en el sentido que el presidente, digamos así, el presidente Chávez hizo de todo para desinteresarse del tema y dio declaraciones que definitivamente hicieron un daño enorme a la reclamación, al proceso de reclamación. Pero él lo inició y Maduro lo continuó. Desgraciadamente tenemos una situación que ahora es absolutamente negativa para el caso venezolano. Deberíamos tomar por lo menos medidas de declarar dónde está, digamos, la línea, la plataforma continental, con una especie de un decreto unilateral nuestro, por lo menos sin tomar en cuenta la proyección de la zona de reclamación. Por lo menos lo que no es zona de reclamación, nosotros deberíamos clarificar dónde está el límite, en términos que en la parte que no es absolutamente negociable de nuestra plataforma continental. Y cuando hablo de nuestra, hablo de la plataforma continental del territorio de nuestro estado del Tamacuro. Y eso debería hacerse para poner claramente un límite de lo que es negociable y de lo que no es negociable. Y eso tampoco se ha hecho. Embajador, es que, y se lo preguntamos en su oportunidad, bueno, podemos perder el Esequibo. Bueno, sí, efectivamente, si seguimos haciendo lo que está haciendo este gobierno, la probabilidad de la pérdida del Esequibo son elevadísimas. Finalmente, embajador, antes de hacer la pausa por ir a publicidad, apelando a su experiencia, el papel de la Fuerza Armada para entender lo que está ocurriendo no solo con el territorio en reclamación, sino el ingreso a nuestro país de grupos irregulares armados como el Ejército de Liberación Nacional, lo que ha ocurrido en Amazonas, en Bolívar, bueno, en buena parte del territorio nacional. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, en comparación a la era democrática, que era diametralmente distinta. Lo escuchamos. Así es, o sea, desgraciadamente las Fuerzas Armadas, por lo menos su alto mando, no está, vamos a decir así, cumpliendo las funciones que la Constitución le da, que son las funciones fundamentales de la defensa de la soberanía y la integridad territorial del país. Eso de haber el monopolio de la violencia legítima es lo fundamental de un Estado, que se pueda llamar Estado. Y desgraciadamente al sur del Orinoco el Estado venezolano está prácticamente desaparecido. Desgraciadamente lo que todavía subsiste, desgraciadamente parece ser que está en conchupancia, como dicen los muchachos, en combinación con grupos mafiosos, con grupos, eso, lo que tú tocas, el caso del ELN, que increíblemente no solo está en la frontera en Apure, en Táchira, sino que llega hasta Tumeremo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso posible? Allí hay una base de, evidentemente vienen a financiarse con la minería ilegal, que de paso en buena parte es un ecocidio, que el que estamos viviendo al sur del Orinoco, un desastre desde el punto de vista ecológico, porque se está haciendo de una manera sin reglamentaciones, sin reglas, y quienes están involucrados son grupos mafiosos y el ELN, con quizás alguna desgraciada e ilegal combinación con alguno de nuestros sectores de la Fuerza Armada. Eso porque si no, no sería posible, ¿no? Entonces, gracias, yo me pregunto embajador. cómo es posible que eso esté pasando.
Gracias, embajador Rosario Garavini, por atendernos, acompañarnos como siempre. Fue embajador de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de estos temas, la preocupación de la comunidad internacional sobre el Ejército de Liberación Nacional. El presidente de Colombia, en esta entrevista que hacíamos referencia al tiempo de Bogotá, decía: el gobierno cubano tendrá que informar ya no solo a Venezuela, sino el gobierno de Cuba, por qué está permitiendo en su territorio a personas con circular roja. Le preguntaba sobre el Ejército de Liberación Nacional. Y la otra cosa que vale la pena que aclaren es cómo llegaron esas personas a Cuba. Claramente nadando no fue, entonces tienen que decir de dónde salieron los aviones. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Tripling con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripling_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripling Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, al cierre de información. Lamentablemente teníamos una declaración, pero no hay tiempo. En el caso de Fernando Albán, el abogado Joel García señaló que en el expediente se dice que el concejal no se suicidó. De hecho, el fiscal del caso colocó a un momento determinado que la causa de muerte fue homicidio. Otra inquietud más que se abre en torno a esta situación, este crimen horrendo contra el fiscal Albán, que muere bajo la custodia del SEBIN y que provocó, por cierto, una cadena de reacciones internacionales pidiendo investigación transparente e independiente en torno a este caso. Nos despedimos. Pasemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willitzar Calla, en la producción Selene Pérez y Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes. Y tuve el placer de acompañarles María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.